Pues llegamos a la conclusión de esta semana, donde hemos reflexionado sobre destruyendo la herencia maldita. Mis amados hermanos y hermanas, agradecemos su atención y ahora sobre todo tengamos mucho cuidado en el tema de hoy, que es una familia sin cadenas. Primero que nada tenemos que dejar establecido que no existe la maldición generacional, que a lo que se refiere Éxodo 25 es a los efectos no imputables a las personas de lo que hacen los antepasados, pero que de ninguna manera son irreversibles, sino son algo que Cristo viene a quitar por completo. Porque además es algo de lo que no tenemos la culpa. Queda claro que el alma que pecar es abolida, es decir, la imputación del pecado del ancestro corresponde al ancestro, no al descendiente. Pero una vez que hemos establecido eso, también hemos establecido que hay cadenas de muchos tipos, de carácter moral, físico, económico, político, social. Pero cualquiera que sea la cadena, Cristo la rompe. Pero tenemos una cadena muy especial. Va a sonar un poco popular lo que les voy a decir, pero la verdad, la familia unida jamás será vencida. El problema está en construir esa unidad familiar. Cuando la familia está unida en Cristo, eso la nutre, la fortalece a pesar de las diferencias. Pero, aún así, hay familias de personas muy consagradas al Señor que no logran esa unidad y los hace vulnerables ante los embates de la vida. ¿Cómo vamos a romper esta cadena? ¿Cómo vamos a lograr que el poder de Jesucristo en la vida del cristiano se traduzca en la ruptura de toda cadena, particularmente la cadena de la discordia en la familia? Vamos a Romanos capítulo 6, versículos de 12 al 14, donde el escritor sagrado nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que introduce la discordia familiar? Bueno, en términos bíblicos, diríamos que es la carne. Es la carne lo que introduce la discordia familiar. Pero la Biblia nos dice que el cristiano es alguien que no vive conforme a la carne. También en Romanos, pero en el 8:1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese es el problema. Cuando en la familia andamos conforme a la carne, es imposible la unión familiar. ¿Pero qué es la carne? Lo que los traductores traducen como carne, en griego se dice sarx. Ese sarx, que es básicamente es algo que hoy podríamos llamar una mezcla de percepción, punto de vista, manera de pensar. La carne no es propiamente el pecado grosero, como nos imaginamos a veces. Incluso hay dos vertientes en la carne. Por ejemplo, la carne en los judíos de la época de Jesús era su ánimo de ganar la salvación con sus propias obras, nulificando la gracia de Dios de tal manera que en última instancia el que se salvaba era
el propio creyente con sus buenas obras. Dios no intervenía para salvar al creyente, sino el creyente era salvo por su propio mérito. Eso es carne. Una manera de ver la vida y de ver la fe como una obra humana. En nuestra época se da mucho en la carne, en ese mismo sentido, como percepción. La percepción de que uno está en otra situación en la que uno tiene la razón y el otro no. La incapacidad de aceptar que puede estar equivocado y que la opinión del otro puede ser más certera que la mía y que no necesariamente es de esa manera como yo veo las cosas lo que es real. Por eso decía yo que es una percepción. ¿Cómo percibes tú lo que pasa en el hogar de manera opuesta a tu otro familiar? Y entonces surge el choque. Y resulta que ninguno de los dos tiene la razón, simplemente son diversos puntos de vista. No son objetivos. Sobre todo cuando nos enamoramos de nuestra percepción y creemos que nuestra percepción es la última palabra. Y eso nos lleva a romper la unidad familiar. Es importante que podamos ubicar la carne para sacarla de nuestra vida espiritual y sobre todo de nuestra vida familiar. Porque es precisamente lo que mete la discordia en la familia. Estamos esperando que el pecado sea algo grotesco, ¿no? Un adulterio, una fornicación, un robo, un asesinato, todo eso es pecado, pero en la familia no llega de esa manera. Llega en que yo tengo la razón porque soy el más viejo, porque soy el más experimentado, porque soy el que leo más la Biblia y los demás están equivocados. Eso es carne. El enamorarse de su propia opinión y creer que esa es la verdad, sin dar oportunidad a que otros puntos de vista prueben su validez. Y en última instancia, aunque no la tuviesen, en la vida cristiana no se trata de buscar que me comprendan, sino de comprender. No necesitar estar de acuerdo para apoyar. Apoyar aunque no estemos de acuerdo. Eso es espíritu. Cuando está claro eso, entonces nos vamos dando cuenta por qué nos dice el propio autor de Romanos 8, pero ahora en los versículos del 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tremendo, ¿verdad? Tremendo porque a veces nosotros confundimos nuestra vida cristiana, pues porque decimos, es que esto es lo correcto. Y creemos que estamos en lo cierto. Y a lo mejor estamos en lo cierto. Pero si por estar en lo cierto rompemos la unidad familiar, eso es carne. Dice Pablo, ahora en Gálatas, en el capítulo 5, versículos 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí viene lo importante. Dice a partir del versículo 19 estas palabras, que son un ejemplo. Y manifiestas son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A veces pensamos, bueno, sí, tiene razón. Yo no soy borracho, yo no soy brujo, yo no soy hereje, pero nos olvidamos de otras como contiendas, disensiones, ira, pleitos, celos, enemistad. Y eso también es carne. Mas el fruto del Espíritu, dice el apóstol, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjense bien, esto es clave en la unidad familiar. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, por mantener la unidad familiar, se crucifica. Y sus pasiones y sus deseos. Aunque sean legítimos. Aunque sean correctos. No por tener la razón rompas la unidad familiar. Sé prudente, más adelante habrá forma de hacer entrar en razón a las personas si lo haces con amor. Recuerden, los frutos del Espíritu son amor, gozo. ¿Qué quiere decir eso? Que lleves alegría a tu hogar, paz, que no permitas que haya pleitos, paciencia, esperar con calma que las cosas se sienten. Benignidad es cuando digo yo que no necesito estar de acuerdo para apoyar. Bondad, fe. Mansedumbre, el que acepta la contradicción con calma. Templanza, no se deja llevar por la ira. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Mis amados hermanos, la cadena más difícil de romper en la familia es la cadena de la desintegración familiar, la cadena de la disensión familiar, la cadena de la falta de unidad en la familia. Y es la cadena que hay que romper. ¡Ya! Y Cristo rompe las cadenas. Oramos. Señor, depositamos en tus manos a toda familia. Y te rogamos que particularmente aquellas que dicen haber aceptado a Cristo como su Salvador, realmente se consagren completamente a ti. Y realmente permitan que el fruto del Espíritu y el Espíritu sea el que rija la vida familiar. Y que dejen la ira y la contienda fuera de su hogar. Que arrojen de sus hogares, de sus mentes, de sus corazones, todo aquello que conduzca a romper la armonía. Y que sepan llevar gozo, paz, alegría a su hogar. Y en el nombre de Jesús, ayudar a que cada uno de los integrantes de la familia vaya avanzando en la fe. Te lo rogamos por Cristo Jesús y en tu Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Una semana en donde ya vamos a iniciar las noches invernales, pero en la que se desahogará ahora un tema de vital importancia. Vamos a ver en esta semana sanando los hogares. Así que mis amados hermanos, los invitamos a que no nos pierdan de vista la próxima semana. Que Dios les bendiga.